A veces, y solo a veces, el pasado y presente se encuentran. Son como dos desconocidos en un laberinto que se necesitan uno al otro para seguir avanzando. Giselle y su hija tuvieron que pasar por un calvario para poder dejar descansar en paz a los fantasmas del pasado. Mi hija no pudo dormir desde que nació, nunca durmió más de una hora y media. Y claro, en un comienzo yo, digamos que lo naturalicé porque era un bebé recién nacido y después pasaron los meses y los médicos tenían unas explicaciones que podían ser los gases, los dientes, angustias. Y pasó un año y ella seguía sin dormir y bueno, yo ahí empecé como a abrirme a investigar otras circunstancias de las causales de su insomnio, digamos, porque yo tampoco dormía. ¿Y probaste todo? Probé todo, lo que te puedas imaginar. De hecho, ahora hay, no sé, métodos que me acuerdo que hice y me río. Por ejemplo, en la desesperación una vez un taxista me dijo que le pusiera el pijama al revés. Y yo creo que una semana la hice dormir a mi hija con el pijama. Y no dormía, no funcionaba. Me acuerdo que la paseaba cantando el Padre Nuestro. Me acuerdo que... no sé, la bañaba con lavanda, con tomillo, con romero. En un momento la pileta, la bañera estaba llena de hojas. Le puse una cintita en la muñeca, le puse un crucifijo en la cuna. Dejé de tomar gaseosa yo, dejé de tomar café, dejé de tomar remedios y nada me funcionaba. Me imagino que además de, pobrecita la hija, ¿cómo estaría tu pareja y vos? Claro, viste, te explota en tu casa porque ella no dormía, pero yo tampoco. Entonces... yo me sentía totalmente incomprendida porque nadie me creía. Y me decían, no, estás exagerando. O me decían, bueno, es un bebé, ya va a dormir, tenés que tener paciencia. Y yo sentía que nadie me creía y nadie me comprendía. Entonces, claro, yo al no dormir estaba de mal humor, discutía con mi marido se iba, yo estaba sola con la nena. Y sí, fue un periodo de oscuridad muy grande. Llegué a ir a Córdoba porque ya cuando vi que las terapias no me funcionaban y no me funcionaba nada de lo que me ofrecían, había conocido unos años antes a un sanador que estaba en la provincia de Córdoba y quedamos con muy buena relación con él, que nos lo presentaron en una circunstancia random. Y lo fui a ver para que le hiciera una sanación a mi hija en el nivel de desesperación que yo tenía. Se la llevé hasta Córdoba y le dije, necesito que me ayudes porque mi hija no duerme. Yo creo que le hicieron una maldición, me acuerdo que le dije. Y él me miró raro y me dijo, bueno, le voy a hacer una imposición de manos. Y le hice una imposición de manos a mi hija y no funcionó. No funcionó. Imagino la cara del tipo. Sí, yo le dije y me dijo, tanto él como su esposa, que trabajan juntos, él falleció en el 2021, pero me acuerdo que en ese momento me dijeron, bueno, tal vez el problema lo tengas vos, no lo tenga ella. Y eso a mí me hizo un clic en la cabeza, me hizo pensar que bueno, sí, que era lo único que yo no había probado, algo sobre mí, porque todo tenía que ver con mi hija. El tiempo seguía pasando y ustedes no dormían. Seguía pasando y nosotros no dormíamos tal cual. No dormíamos ni a la noche, no dormíamos a la tarde. No es que se recuperaba el sueño ni que la nena tenía el sueño cambiado. No, o sea, no dormía. Y no es que lloraba tampoco. Ella se despertaba y se despertaba con los ojos bien abiertos, se despertaba alerta, se despertaba como nerviosa. Y yo me acuerdo que la miraba, porque dormía conmigo al lado de la cama, y la veía que ella estaba realmente, estaba tensa. Y me contagiaba esa tensión a mí. Y claro, yo ya sabía que si se dormía, yo miraba el reloj y decía, en una hora se despierta, en una hora y me quedaba mirándola para ver cuándo iba a abrir los ojos. No. En un momento vos hablas con alguien que te dice, che, ¿y si probás con...? Claro, la esposa de Raúl, el sanador, me dice, ¿por qué
obviamente apuntando a que el problema quizás lo tenía yo, me dicen, ¿por qué no probás con una sesión de constelaciones familiares? Bueno, una constelación familiar es una configuración de un sistema familiar que incluye a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a los niños que no nacieron, ¿sí? Algunos bisabuelos pueden llegar a salir, ¿sí? Y esta configuración se realiza con representantes, ¿sí? O sea, hay una persona que viene a trabajar un tema. Bien. Este tema que viene a trabajar la persona tiene que ser en general un tema de la vida cotidiana que sea importante para la persona, ¿sí? Y ese tema que quizás intentó resolver por otros caminos y no encuentra el camino. Y tiene que ser siempre de hoy el tema, no puede ser algo que pasó antes, ¿sí? Sino en este momento. Y ese tema, lo que hace una constelación familiar o una configuración familiar es ver cómo ese tema que trae la persona está enlazado de alguna manera invisible con el sistema familiar de origen al que pertenece la persona. Entonces, lo que hace una constelación familiar o configuración familiar es ver en qué lugar dentro de este sistema familiar, que incluye los padres, los hermanos nacidos y no nacidos, puede incluir parejas anteriores de los padres, abuelos o bisabuelos, en qué lugar dentro de todo este sistema está la persona ubicada. Entonces, de alguna manera, Bert Hellinger considera que ese lugar que uno ocupa en el sistema familiar es determinante en el destino de la persona, en el destino cotidiano de ahora, ¿sí? O sea, cuando aparece una dificultad o un síntoma o una traba, en ese momento se hace visible para esta conciencia lo que ocurre en esta otra conciencia, que es la conciencia familiar. Y yo no sabía lo que era. No Hablando en chino. Era chino, yo no sabía lo que era, pero en ese momento yo necesitaba a alguien que me ayudara. Entonces, si vos me decías que tenía que, no sé, que venir a hacer la medialuna acá a la Plaza Almagro, yo venía y la hacía porque necesitaba de verdad resolverlo. Entonces, me pasó un teléfono, yo no averigüé de qué se trataba, ni qué te hacían, ni cómo era, y me acuerdo que pedí un turno, y antes de pedir el turno, la señora, que se llamaba Andrea, me dice, ¿cuál es tu problema? Y le dije, es que mi hija no duerme. Y me dijo, bueno, venite, y venite tal día, tal hora, atendí acá en Palermo, y fui con los ojos cerrados, fui corriendo casi. Y llegué a un consultorio, a una oficinita muy, muy tranquila, muy amena, y me dijo, sentate, descruzate de piernas, porque yo fui así, me dijo, descruzate de piernas para que te pueda ver el alma. Y me dice, pensá antes de responderme, ¿vos cuando eras chica dormías bien? Y a mí se me vino toda una nube negra en la cabeza. Toda la información que era... Una información, pero de golpe. No se me vi... A ver, se me vino una imagen y atrás como imágenes que querían salir a las patadas. Yo me acordé que yo no dormía. Y sentí que ella me había descubierto, que me había desnudado con la mirada. Y me quise ir, porque me agarró mucho miedo en ese momento. De entrada, primera pregunta, ya estaba. Ya estaba, al mismo tiempo yo quería decirlo, pero me daba vergüenza y me sentí intimidada. Quise agarrar las cosas y me quise ir. Y como que me acordé de mi abuelo. Me acordé de que yo no dormía porque le tenía miedo a mi abuelo. Yo viví con él 12 años, desde mis 6 hasta mis 18 que él falleció. Y yo le temí, durante esos 12 años le tuve pánico. Y claro, yo siempre fui consciente que le había tenido miedo, pero desde que se murió, hasta que fui, yo lo había enterrado. Como lo había enterrado en la tierra, lo había enterrado en mi cabeza. Bueno, eso pensabas por lo menos. Eso creía hasta que nació mi hija y no dormía, digamos. Entonces, de alguna manera, Bert Hellinger considera que ese lugar que uno ocupa en el sistema familiar es determinante en el destino de la persona, en el destino cotidiano de ahora, ¿sí? O sea,
Cuando aparece una dificultad o un síntoma o una traba, en ese momento se hace visible para esta conciencia lo que ocurre en esta otra conciencia, que es la conciencia familiar, ¿sí? Entonces, lo que hace es mostrar en qué lugar uno está dentro de este sistema, ¿no? Ubicado. A veces podemos estar ubicados en un lugar que no es el propio, ¿no? Entonces es como si estuviéramos sintonizados con alguien que quizás no está, ¿no? Porque aquí, de la misma manera que cualquier teoría de los sistemas, ¿sí? Para Bert Hellinger, todos los que pertenecen a un sistema familiar son parte de este sistema familiar, más allá del destino que tiene la persona, ¿sí? Es decir, si hay un niño que no nació, o un niño que nació y murió, o una primer pareja del papá o una primer pareja de la mamá, si bien no están presentes de manera física en el sistema familiar, igual tienen un lugar, ¿sí? Y al tener un lugar, cuando alguno de ellos es olvidado o excluido, como si no existiera, ¿sí? Así quizás hacemos con un niño que no nació, hacemos de cuenta que no existe, o así hacemos de cuenta con la primera esposa de nuestro padre, que no existe, o el primer marido de nuestra madre, que no existe, o algún abuelo que murió joven, ¿sí? Entonces, estas personas que fueron olvidadas de alguna manera, dice Bert Hellinger que vuelven a reaparecer, ¿sí? En el sistema a través de los descendientes. ¿Quién fue tu abuelo? Contale a la gente quién fue tu abuelo. Si lo tengo que resumir en una palabra para que entiendan la magnitud de lo que fue, mi abuelo fue un nazi. Mi abuelo fue nazi, abiertamente nazi, de familia de alemanes, por supuesto, como yo, como mi apellido. O sea, un nazi raro, porque él no nace en Alemania, nace en Rosario. Exacto. Él es nieto de alemanes. Mis tatarabuelos se vinieron acá a Argentina en 1886, pero él tenía un nacionalismo alemán muy arraigado, sí, claro. Él en nuestra casa, acá en Almagro, tenía la banderita de Alemania sobre la mesa de luz. Tenía libros alemanes, escuchaba radios de Alemania. Compraba comida alemana, tenía amigos alemanes. De hecho, mi papá había sido obligado a aprender alemán por mi abuelo con dos excombatientes. Mi papá iba a la casa de los dos excombatientes a aprender alemán y uno de ellos, mi papá siempre me cuenta que tiene la foto, que había perdido un ojo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces a mi papá, era chico, le daba miedo ir a esa casa porque había un tipo que había combatido en la guerra, que le enseñaba alemán y que no tenía un ojo. El dormitorio de tu abuelo era muy particular, ¿no? Tenía el águila imperial. Mi abuelo, claro, mi abuelo tenía el águila imperial clavada sobre la cama, como uno pone un crucifijo, bueno, sí. Él tenía el águila imperial. Tenía la banderita alemana sobre la mesa de luz. Era un lugar que estaba lleno de libros. Prácticamente es como que en la pieza del abuelo siempre oscurecía antes que en el resto de la casa. Un lugar medio frío y húmedo a la vez. No se podía entrar, nosotros no podíamos entrar a la pieza del abuelo, porque el abuelo era súper estricto, súper severo con nosotros. Entonces cada vez que nosotros queríamos espiar, el abuelo con la mirada nos echaba, nos reprimía, nos expulsaba de la zona donde nosotros queríamos irnos. Recordemos que en Argentina se realiza fuera de Alemania el acto más importante del nazismo fuera de Alemania, que fue acá en Luna Park. El 10 de abril de 1938, con motivo de festejarse la anexión de Austria a la Alemania nazi, una multitud se reunió en el Luna Park.
Pese a las protestas y a la oposición de movimientos estudiantiles que fueron reprimidos por la policía, se llevó a cabo el acto nazi más grande fuera de Alemania que se tenga conocimiento. Así que estaba, o sea, el nazismo estaba enclavado en Argentina y tu abuelo era nazi. Sí, claro. Sería como lo que hoy dijéramos un militante nazi. Él militaba por la causa, él detestaba a los judíos. Mi papá me ha contado infinidad de anécdotas donde, por ejemplo, no sé, mi papá me contó que mi papá era chiquito y caminaba de la mano con él una vez y pasó un judío que se topó con él, con mi abuelo, y estornudó. Y mi abuelo, cuando llegó a la casa, tiró el traje a la basura. O, por ejemplo, una vez me contó también que lo acompañó a asociarse a un centro médico. Mi abuelo, antes de asociarse, pidió una cartilla y cuando vio que todos los apellidos eran judíos, dijo: ¿esto qué es, un centro médico o una sinagoga? Y se fue, y no quiso asociarse. ¿Y la relación en tu casa cómo era? Con nosotros era un destrato más que un maltrato. Si bien hubo un episodio que yo lo cuento bastante seguido, mi abuelo era como que nosotros no existiéramos. No, en mi casa no se festejaban los cumpleaños, nadie lo iba a visitar, nadie lo llamaba por teléfono. Mi abuelo no festejaba ni Navidad, ni Año Nuevo, ni el Día del Amigo. Comía siempre a la misma hora, se dormía siempre a la misma hora, se levantaba siempre a la misma hora, se bañaba siempre a la misma hora. Era un robot, mi abuelo era un robot. ¿Alguna vez tuvo un gesto de cariño con vos? No, pero hubo una situación que yo también la recuerdo. Mi hermano, cuando nos vinimos a vivir con él, al poco tiempo, a los meses, le diagnostican diabetes y tiene un episodio donde en ese momento no era muy común la diabetes, no se la encontraban y corría riesgo su vida. Y a los pocos días que le dieron el alta, mi abuelo nos invitó acá a la Plaza Almagro. Y mi mamá lo miró como diciendo: ¿por qué? Si nunca tuviste ese gesto. Y nos dejó ir con él. Y el abuelo vino caminando y nosotros vinimos atrás, los cuatro. Nos dejó subir al trencito, nos dejó jugar en la plaza, subirnos a las hamacas. Él se quedó sentado solamente y nosotros jugando. Y en un momento dijo: bueno, basta, volvemos. No nos habló en todo el camino. Y cuando llegamos a casa, se volvió a poner el pijama, volvió a sentarse a tomar vino, como todos los días, a la tarde, y no nos habló nunca más. Nadie logra desvincularse de su sistema familiar. Nunca. Ese es un hechizo o una ilusión de esta conciencia, ¿sí? Hay solamente dos maneras de estar vinculados al sistema familiar. Una forma que nos da fuerza y otra que nos debilita, ¿no? Entonces, cuando una persona está vinculada a su sistema familiar de forma ciega, ¿qué significa de forma ciega? Que desde su conciencia no hay vinculación, ¿sí? Hay un corte. Pero ¿qué sucede? Cuando sucede ese corte en la conciencia, ¿sí? Se activan lealtades invisibles que se aseguran que esta persona permanezca unida a ellos de alguna forma, ¿sí? Y de la forma que permanece unida es a través de repetir destinos que no son propios, de repetir enfermedades, de repetir fracasos. Entonces esa es la manera que encuentra
es como una salida, ¿sí? En esa persona que ha cortado desde su conciencia con esto, encuentra esta otra conciencia, otra salida, que es vincularse desde una lealtad ciega. Entonces, que eso perjudica la vida de la persona. ¿Por qué? Porque no hay una solución ahí para lo que pasó. Si yo repito lo que pasó, no encuentro la solución, ni para atrás ni para mí. Pero como siempre tengo que ser leal, así va a ser si yo estoy unida de forma ciega. Ahora, cuando vos empezás a estar unido a tu sistema familiar de origen de forma visible, es decir, ahí vos dijiste que abraza al sistema familiar como una manera de, nosotros usamos la palabra tomar, ¿sí? Cuando podés tomar todo lo que pasó, ¿sí? Y tomás lo que te dieron tus padres, así sea que te hayan dado solamente la vida, ¿sí? Esa manera de unirte a ellos es una manera que te suma, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta conciencia familiar, a través de los descendientes, intenta encontrar siempre caminos nuevos de solución. O sea, que la conciencia necesita dar saltos para crecer. Y si no da ese salto, se queda en un círculo que repite. Entonces, cuando alguien puede abrazar su sistema familiar o puede estar unido desde el amor, desde un amor que simplemente toma, ¿sí? Ahí tiene fuerza para girarse y hacer su propio camino. Y ese propio camino que se gira y hace su propio camino es distinto al que hicieron los padres, al que hicieron los abuelos. Era violento además. Era violento porque tomaba vino todos los días, tomaba la misma cantidad de vinos todos los días, tomaba solo, tomaba vino tinto, tomaba mirando el horizonte, mirando la ventana, escuchando Radio Mitre. Y en un momento sí, yo creo que su pasado de alguna manera lo abrumaba porque buscaba pelear con nosotros, nosotros éramos chicos y a él le molestaba que hiciéramos ruido, le molestaba que prendiéramos la luz, le molestaba que estuviéramos en el living. Entonces siempre era un motivo de disputa y de pelea con mi papá, con mi mamá. Y sí, y una vez hubo un episodio violento donde él en la cocina estaba discutiendo con mi mamá porque nosotros habíamos manchado un repasador. Y agarré un cuchillo y yo me acuerdo que me quedé petrificada mirando toda la situación desde la cocina y fui corriendo y la abracé a mi mamá. Yo no me olvidé más de eso. A mí esa situación me traumó y creo que incrementó el miedo que yo tenía, que hasta ese momento podría hasta haber sido una fantasía, si se quiere. Si hay alguien que está excluido del sistema familiar, vuelve a reaparecer en otra generación. Entonces, cuando yo traigo a esta persona, ahora todos se sienten mejor. ¿Y qué significa esto? Que el sistema familiar no permite exclusiones. Entonces, ¿cuál es el orden que capta de ahí? Es: todos tienen derecho a pertenecer al sistema familiar, no importa si murieron temprano, no importa si hicieron algo malo, no importa si fueron olvidados, pertenecen igual. Y ese es el primer orden. Y a partir de este encuentro, de este reencuentro con tu abuelo, ¿empezás a resolver el tema del sueño? Mira, a partir del reencuentro con mi abuelo yo trato de recordarlo con el dolor que a mí me había generado en su momento. Para mí fue difícil porque yo recién había tenido una beba que nació prematura, yo estaba con todo el tema del sueño y volver a pasar por ahí me generó mucho dolor, pero yo sentía que lo tenía que hacer para dejarlo en algún lugar de la cabeza donde ya no me molestara. Y recordarlo, ilustrar al abuelo con todas esas sombras, con todo ese pasado, con todo ese bagaje que tenía, que posiblemente yo la mayoría no hubiera conocido, ni sé si voy a conocer qué fue lo que le pasó, hizo que mi hija se tranquilizara y empezara a dormir, sí. Entonces ahí tenemos a alguien que está olvidado de alguna forma, ¿no? Y traemos quizás un representante para el abuelo, ¿no? Y cuando ponemos el representante para el abuelo, quizás en ese momento vemos qué efecto tuvo en los otros que están ahí participando de la constelación. Y quizás la representante de la hija, que es la que tiene el síntoma, se siente más aliviada ahí cuando aparece el abuelo, ¿sí? Y la gente que nos está viendo ahora, ¿la recomendás las constelaciones familiares o lo sentís como que fue algo propio? No, yo siento que fue algo propio. Yo no soy militante de las constelaciones familiares, es la historia que yo cuento.
Lo que sí, el mensaje que yo trato de dar es que muchas veces cuando uno no le encuentra una explicación científica, médica, clínica, si se quiere, a un tema que le está atravesando, que siente que le está molestando, se abra a otras terapias. Las constelaciones fue algo que a mí me sirvió, y me podría haber servido otra, y es posible que a otras personas les pueda servir, sí o no. Eso es muy personal y cada uno es una persona, cada persona es un mundo, y estén abiertos a investigar a partir de un dato, a partir de lo poco que crean que recuerdan, porque seguramente se encuentren con sorpresas. Lo que hace una constelación familiar, o lo que sucede dentro de un taller de constelaciones familiares, es que las personas empiezan a encontrar una nueva forma de percibir sus propios problemas, sus propios asuntos, ¿sí? Y al cambiar la forma de percibir ese problema y de percibirse a sí mismos, y empezando a contemplar cosas que no se tenían en cuenta, porque no están visibles para esta conciencia, ¿sí? Por eso siempre una constelación lo que hace es sacar a la luz, mostrar algo que antes no era visto, que siempre estuvo pero que no se ve, como si se hiciera visible, ¿no? Entonces lo más importante para mí que se llevan es esa forma, ese cambio en la percepción, una nueva forma de percibir lo que les pasa, ¿sí? Y empiezan a desarrollar algunos como si fuera una capacidad de mirar de forma más sistémica y más global lo que les sucede. ¿Y pudiste perdonar? Sí, vos sabés que sí, yo lo perdono y yo deseo que sí, que descanse en paz.